Hola a todos, bienvenidos a Medicina para Mortales, un podcast creado para resolver las dudas médicas de una manera muy sencilla. Yo soy Juan Felipe, el de las dudas. Y yo soy Carla, la médica que intenta resolver esas dudas. Bueno, ¿qué más, Carlita? ¿Cómo estás? ¿Y tú? Muy bien, aquí estamos en otro capítulo más, otro episodio más de Medicina para Mortales. Hoy venimos con un tema relacionado al anterior, relacionado a las enfermedades respiratorias, que es el EPOC, ¿cierto? Entonces, introducir el tema, Carlita. EPOC. Bueno, ya mencionaste que es una enfermedad respiratoria. Realmente EPOC es un acrónimo que dice Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica. EPOC. Y bueno, como su nombre lo dice, es una enfermedad en la que la obstrucción persistente de la vía respiratoria genera muchos síntomas. Se levantó su hijo. Sí. Está preocupado por el tema. ¿Quieres saber? Exacto. Bueno, y esa enfermedad pulmonar es crónica. Sí. Crónicas, una vez que tiene, ya no es reversible. Ok, bueno. Eso es más o menos qué es el EPOC, ¿cierto? Sí, de hecho voy a aprovechar nuestro capítulo anterior de asma, en donde yo mencionaba que el asma era cuando los tubitos por donde pasa la respiración, el aire, se cierran de forma abrupta. En este caso es una obstrucción permanente de esos tubos sostenida en el tiempo. Ok. Bueno, ¿cuáles son las causas del EPOC? Pues la más conocida es el tabaquismo. Existen muchas causas. ¿Qué hace que se obstruya como esos ductos de la respiración? Sería como la principal pregunta. Es una producción persistente de moco. ¿Y qué pasa? Que la parte pulmonar es como si estuviera inflamada todo el tiempo. Sí. Entonces produce ese moco y ese moco obstruye la luz de los tubos e impide el paso de aire. ¿Qué hace que se produzca ese moco? Entonces, un daño permanente en el tejido. Por ejemplo, fumar. Sí. Fumar daña el tejido pulmonar. Y obviamente si este hábito se sostiene en el tiempo, pues obviamente el deterioro va a ser mayor. Pero existen otras cosas que pueden generar esa inflamación. Por ejemplo, las personas que están expuestas a sustancias químicas por su trabajo, el plomo, los que trabajan en minería, por ejemplo, los contaminantes ambientales. Medellín, por ejemplo, es una ciudad que se contamina con mucha facilidad por su geografía. Sí. Pero la exposición a altos contaminantes ambientales de forma permanente hace que uno pueda tener EPOC. Entonces hay personas que pueden tener EPOC por su trabajo, no porque hayan fumado, ¿no? Pero la principal causa es el tabaquismo. Y una persona, digamos un fumador pasivo, ¿le puede dar EPOC? Sí. De hecho puede haber una predisposición. A ver, incluso voy a tomar nuevamente el tema anterior. Una persona asmática que tenga una exposición de forma pasiva, no solamente al tabaquismo, sino a alguna sustancia de su trabajo, puede tener más predisposición a tener EPOC. Entonces, por ejemplo, una enfermedad previa respiratoria tiene mayor riesgo, como el asma. ¿Y qué síntomas tiene una persona con EPOC? Entonces, como hay obstrucción de la vía respiratoria, eso no ocurre de forma aguda como en el asmático, que llega un momento en que se queda sin aire y pita. No, estos pacientes generalmente consultan porque en las mañanas presentan tos permanente. Puede aparecer todo el día, pero es más de predominio matutino. Porque ese moco que se produce genera más obstrucción y se queda concentrado durante toda la noche y no se moviliza. Entonces tosemos más en la mañana. Generalmente los pacientes relacionan como tener tos y querer mover un moco que por más que tosen no logran movilizar.
Y a veces es una sensación de pelusa en la garganta, Sí. que hacen que todo el tiempo estén con esa necesidad de toser. Y a pesar de que tosen y uno dice, ese paciente quiere expectorar algo, no lo logran. O cuando lo logran sacar un moco muy espeso o sea, muy poco, Sí. y es muy espeso. Ok. Entonces eso a veces los obliga a consultar por el malestar. Y ahí, pues nosotros ya con esos síntomas y con algunos antecedentes, como el del tabaquismo, el del trabajo, buscamos hacer el diagnóstico. Ok. ¿Y cómo se diagnostica? Entonces, como en el asma, que Sí. hacíamos una espirometría para mirar Exacto. si esa obstrucción se revertía, en el asma es muy importante que se revierta con el inhalador. Los pacientes con EPOC no se les revierte la inhalación. Ok. Pueden mejorar un poco su sensación de dificultad respiratoria, pero el propio proceso crónico de su inflamación es permanente. Sí. Y no se revierte. Se sigue viendo que hay obstrucción en la espirometría. Entonces esa es la estrategia para nosotros hacer el diagnóstico. Ok. Y pues digamos que a mí me diagnostican hoy. ¿Qué tratamientos debo empezar a hacer? Bueno, entonces lo más importante es identificar cuál fue ese factor que te llevó a un EPOC, ¿cierto? Si es el tabaquismo, fundamental dejar de fumar. Sí. No porque eso ya haga que se te quite la enfermedad, no, Sí. porque una vez hacemos diagnóstico ya no es una condición que se revierta. Esta enfermedad progresa y empeora, pero nunca mejora. Y esto es muy claro tenerlo presente. ¿Por qué? Porque si mi síntoma en este momento es toser, y por esa razón fue que me hicieron los exámenes y me encontraron el EPOC, pues lo más importante es que yo no progrese, mi enfermedad no empeore. Porque ¿qué va a ser lo siguiente que va a pasar? Que se va a obstruir tanto la vía respiratoria que voy a terminar con falta de aire. Sí. Y voy a necesitar utilizar oxígeno. Ok. Entonces, cuando uno hace diagnóstico, quitar lo que generó el problema, en este caso si es fumar, entonces suspender el tabaquismo. Y de paso se ha dicho que suspender el tabaquismo es lo único que le ha dado más años de vida a los pacientes que se les diagnostica EPOC. Ok. ¿Listo? Entonces esa debe ser la primera estrategia. Si el paciente tiene un EPOC porque se expuso en su trabajo a una condición que le generó la enfermedad, pues entonces ese paciente no puede, o sea, no debe seguir trabajando, Ok. porque con la exposición va a empeorar la Sí. enfermedad. También buscamos otras cosas y es, por ejemplo, evitar que hayan episodios de infección en el pulmón. Y hablo desde la gripa más insignificante hasta las neumonías, que Sí. son como ya procesos más adelantados de una infección respiratoria. Porque cada episodio de esto disminuye la calidad de vida del paciente con EPOC. Entonces, después de cada proceso infeccioso como una gripa sencilla, un paciente con EPOC siente que se estaba más alcanzado que antes. Y esa sensación desafortunadamente no se puede revertir. Como mencioné hace un momento, esta enfermedad siempre progresa pero nunca se devuelve. Ok. Por eso es tan importante como tomar medidas en las que la enfermedad no progrese, para Sí. que el paciente no se le caiga la calidad de vida. Ok, ¿y cómo se previene? Entonces, por ejemplo, evitar infecciones, pero para eso, pues además de no estar en contacto con personas que, a ver, si usted tiene un paciente con EPOC en casa y usted sabe que tiene una gripa o que lo puede contagiar, evite visitarlo. Sí. ¿Sí? Porque si ese paciente le da esa gripa, Le va a dar más duro. le va a dar más duro. También vacunación es fundamental. Entonces los pacientes con EPOC les ofrecemos unas vacunas especiales para ellos, por la edad y por su misma enfermedad, porque sabemos que si les da, por ejemplo, una neumonía que la podíamos haber evitado con una vacuna, pues ese paciente se va a deteriorar mucho. Ok. Entonces la vacunación también es muy importante.
La alimentación adecuada. Estos pacientes pueden perder peso por la misma enfermedad, porque el EPOC, después de todos estos problemas técnicos. Sí. Bueno, entonces, a ver, si yo ya sé que hay alguien en mi familia que tiene EPOC y yo tengo una gripa, pues evitar visitarlo mientras yo esté enferma, porque ese paciente, si le da una gripa, se le puede deteriorar mucho su calidad de vida. Como mencionaba, como es una enfermedad que no se revierte, sino que progresa, entonces la idea es que le evitemos cualquier descompensación. La vacunación suele ser fundamental. A ellos los vacunamos específicamente para ciertas cosas que sabemos que los predispone a ciertas enfermedades pulmonares como neumonía por neumococo, entonces los vacunamos para eso, para influenza, entonces deben tener su vacunación al día. Adicionalmente, la sola enfermedad puede ayudar a que requieran tener más esfuerzo respiratorio y eso consume más energía, entonces terminan utilizando, digamos, energía muscular y pueden perder peso. Entonces la idea es que estos pacientes ni pierdan peso ni ganen peso, no deberían tampoco ser obesos. Entonces deben tener una dieta equilibrada, el uso de inhaladores adecuadamente. La técnica suele ser fundamental, a veces no saben muy bien cómo inhalarse, entonces puede ser un muy buen medicamento, pero si no lo saben utilizar, entonces no va a tener efectividad. Hay muchos medicamentos disponibles para los pacientes con EPOC, muchos dispositivos, todos no son iguales, entonces si tienen alguna duda, por ejemplo, consultar en YouTube cómo se utilizan bien, puede ser una muy buena forma de mejorar. Y cuando presenten síntomas de descompensación, entonces consultar rápidamente para que les podamos instaurar una terapia que los saque de la crisis y evitar que les progrese la parte obstructiva y respiratoria. Los síntomas generalmente son los siguientes, son 3 como para que los tengamos presentes. Aumento de la producción de moco. Sí, o sea, yo todos los días, todo por la mañana y boto un poquitico de moco. Eso es normal para mí, listo. Pero si usted empieza que todos los días está botando más moco o que bota todo el día, eso ya es un aumento en la producción de moco. Cambios en las características de ese moco. Yo ahorita hablaba que era como transparente, escaso, pegajoso, pero si cambia de coloración, se va haciendo amarilloso, verdoso, tiene sangre, debemos consultar. A veces me siento alcanzado con algunas actividades, es lo normal, pero me estoy sintiendo alcanzado con pararme, con vestirme, con ir al baño, con movilizarme con cualquier actividad física o un cambio en esa dificultad respiratoria también es un síntoma para consultar. Son como los más relevantes. Fiebre, obviamente, o aumento de la producción de tos también. Bueno, ¿y qué tipos de EPOC hay? Bueno, nosotros reconocemos 2 fenotipos, o sea, 2 presentaciones. Realmente el EPOC es solo uno, pero yo puedo encontrar pacientes que son muy delgados, y que se ven como con los labios morados, como que les falta el aire. Esos pacientes nosotros los llamamos enfisematosos y a veces lo conocen en la calle como, ay, vos tenés enfisema. Bueno, enfisematoso, y eso realmente es un paciente que se le daña el parénquima pulmonar, o sea, el pulmón como que se destruye al interior y no tiene esos espacios donde puede hacer el intercambio de oxígeno para poder respirar bien. ¿Listo? Es como tener una casa, como que el pulmón sea una casa y las paredes que dividen las habitaciones se dañan y quedan con huecos. No tengo como esas divisiones. Ese es el enfisematoso. Y el paciente bronquítico crónico lo llamamos soplado rosado porque normalmente se ven pacientes como más gorditos, con la cara como roja o rosada y con dificultad respiratoria. Generalmente esos pacientes no es que se les dañe la pared,
sino que esa pared produce demasiado moco y son los que más tosen y más se les siente pues como esa producción de moco. Entonces tenemos como esas dos presentaciones, pero realmente los dos siguen teniendo EPOC. Bueno, ¿qué afecta pues en las personas con EPOC la calidad de vida? Muchísimo, porque imagínate la dificultad para respirar permanentemente, que es algo progresivo. Entonces, pues el que tiene síntomas iniciales, que le hacemos diagnóstico muy precoz, suele tener tos en la mañana, ese moquito pues escaso, ¿cierto? Y a veces se siente alcanzado con alguna actividad extenuante, pues que subió, qué sé yo, todo un montón de escaleras y se sintió más alcanzado. Sí. Listo. Es como esperable, ¿cierto? No se siente como tan golpeado en su calidad de vida. Pero cuando la enfermedad progresa y hay más deterioro, entonces se pueden sentir ahogados para actividades muy sencillas como subir una pendiente, desplazarse dentro de la casa, ir al baño, vestirse. Entonces cada que le limita más la calidad de vida es porque la enfermedad ha progresado más. Y puede llegar al punto en que sea necesario el uso pues, de oxígeno, incluso para poder estabilizar al paciente. ¿Hay alguna posibilidad de mejorar como la función pulmonar en los pacientes? No es reversible, pero sí hay a veces actividades que puedan mejorar la capacidad pulmonar y que le den mejor calidad de vida al paciente. Sí. Entonces, para eso les prescribimos terapia respiratoria. A veces si el paciente está muy congestionado de moquitos, entonces lo que hacen las terapeutas respiratorias es ayudar a movilizar ese moco y eso a veces les ayuda mucho con su calidad de vida. Y existen otras terapias como cuando hablaba de la falla cardíaca que iban a entrenar en un lugar especial para las personas con problemas de corazón. Sí. También se hace lo mismo para los pacientes que tienen EPOC. Van a hacer un tipo de ejercicios especiales a nivel pulmonar que les ayuda con su enfermedad. ¿Y qué medidas puede tomar pues un paciente que ya es diagnosticado con EPOC y pues quiere mejorar como su calidad de vida pues ya con el EPOC? Entonces lo primero, hacer todas esas cosas que puedan contribuir a la mejoría y evitar todas las que lo empeoran. Esto suena muy obvio, pero pues dejar de fumar, mejorar la actividad física, la capacidad de la actividad física, entonces entrenar, hacer ejercicio, evitar la exposición a contaminantes ambientales. Entonces eso es desde los que trabajan en alguna fábrica que pues su entorno tenga alto contaminante respiratorio, o estar incluso, esto no se me podría pasar porque, por ejemplo, los pacientes que tienen EPOC y se van a hacer un asado. Todo ese humo, todo ese carbón. Exactamente. Entonces, por ejemplo, en diciembre yo suelo decirles como, pues, si vas a estar con tu familia en festividades y van a hacer algo con carbón o en leña, no deberías exponerte a eso. O con tapabocas. Sí, pero aún así se pueden descompensar. Entonces yo les suelo decir, bueno, si están haciendo algo con leña, tú totalmente alejado. Puedes estar en el mismo lugar, pero muy alejado de la leña. No te puedes acercar ni decir, bueno, yo me voy a hacer cargo del asado. No. Y aquí de paso sea que también hay otro factor que no mencioné, además del cigarrillo, y es, por ejemplo, en nuestra comunidad, las personas que cocinan con leña o que cocinaron con leña de pequeños. Sí. Eso también es un factor de riesgo para tener EPOC. Hoy en día pues ya contamos con gas, con electricidad, pero todavía hay quienes en su niñez estuvieron expuestos por mucho tiempo y cocinaron con leña. No, y aún me imagino que hay personas que viven pues tan alejadas en una finca o en lugares donde no llega determinadas cosas. Gusta, ¿cierto? Sí. Por ejemplo, pues hay algunas ventas de ambulantes que hacen las cosas con leña. Esas personas tienen mayor riesgo de EPOC también. Entonces, si ese es tu trabajo y tienes EPOC, esa no debería ser la labor porque eso va a hacer que se deteriore más pulmonarmente. Entonces, la exposición al humo de leña, al humo de cigarrillo. Es que yo ya no fumo,
Pero vivo con mi esposo, mi esposa, mi hermano, mi hermana que fuma y fuma encima de mí. Ok. Es casi que seguir fumando va a continuar empeorando la enfermedad. Entonces no puede estar expuesto. Bueno, vamos a la partecita de los mitos, ¿cierto? Ok. Que bueno, la verdad, en este tema no conozco muchos mitos porque no tengo a nadie cercano de mi familia que sufra de EPOC, de asma, pero de EPOC no. Entonces, bueno, solo los fumadores de EPOC, perdón, solo los fumadores de cigarrillo o de tabaquismo tienen EPOC. Mira, esa es una muy buena pregunta porque entonces a veces uno hace diagnóstico de EPOC en pacientes que nunca han fumado. Ok. Pero si yo nunca cojo un cigarrillo y no sé quiéncito ha fumado toda la vida y no le dio, entonces vamos a encontrar las dos situaciones. Vamos a encontrar personas que nunca han fumado y que tienen EPOC y personas que toda la vida han fumado y no desarrollan la enfermedad. Sí. Eso es posible, pero esos son casos muy aislados. Okay. Lo más común es que usted fume y desarrolle el EPOC. Okay. ¿Listo? Entonces, no solo le da a los pacientes que han fumado, también a los que han estado en exposición al humo de leña, al humo de carbón o que por su trabajo estuvieron expuestos a otra situación y que tienen una predisposición, obviamente. Entonces no es solo de fumadores. Bueno, ¿la enfermedad es exclusiva de personas mayores? No, lo que pasa es que requerimos haber estado expuestos a lo que nos desencadena el EPOC por un tiempo. Sí. Yo fumé un año y fumé ocasionalmente, solo cuando salía de fiesta, y eso era como cada 15 días, un mes, pues probablemente ese no vaya a ser un causante de EPOC. Pero si usted fumó por una temporada larga, pues ese paciente sí va a tener mayor predisposición. Entonces no, solamente a las personas adultas no. Lo que pasa es que según las guías le hacemos diagnóstico y buscamos más la enfermedad después de los 40 años. Okay. Porque necesitamos tener una exposición prolongada a algún agente que nos genere ese daño en el pulmón. Okay. O sea, no es una cosa que pase de un día para otro. Okay. Requiere un tiempo de exposición. Bueno. Las personas con EPOC no pueden hacer ejercicio. Sí pueden y depende de qué severidad de su EPOC tengan. Okay. Y para eso pues obviamente tendrán que contar con la opinión de su médico para saber a qué tipo de intensidad de ejercicio puede realizar. Okay. Incluso los pacientes con EPOC más severo pueden hacer alguna actividad física y a esos es a los que enviamos a actividad física pero vigilada y específica para ellos. Ok. Las personas que usan oxígeno suplementario y ya no hay vuelta atrás, o sea, ya es definitivo. Lo que pasa es que ahí lo que va a estar determinado es como el tiempo de uso del oxígeno. Me explico. Y esto también es otra cosa fundamental, el uso del oxígeno cuando el paciente tiene la indicación de usarlo, sí. También le puede dar más años de vida. Sí. Entonces, dejar de fumar y utilizar oxígeno cuando lo necesita puede ser las dos únicas estrategias que le den más años de vida a un paciente con EPOC. Okay. Ese uso de oxígeno generalmente es prolongado, me explico. El doctor me dijo que lo utilizara 8 horas. Entonces, ojalá esas 8 horas sean continuas. Y generalmente se los ponemos a utilizar en un momento en el que no les genere afectación de su calidad de vida. Por ejemplo, mientras duermen. Okay. Pero la cantidad de horas que necesite de oxígeno al día va a estar determinada por ciertas características y eso se lo va a decir su médico. Entonces, si tiene indicación de utilizarlo, pues úselo porque es lo que le puede dar más años de vida. Ok, bueno. ¿Y solo afecta a los pulmones? A ver, digamos que ahí es donde está el problema y de ahí salen los síntomas más evidentes. Pero como tal, como requiere tantos medicamentos para poderse controlar y los pulmones pues son los encargados de oxigenar la sangre, sí. Si tenemos poca sangre oxigenada va a haber un compromiso de otros órganos
en uno de los podcasts creo que mencioné, y es que el corazón y los pulmones son un matrimonio que no se puede separar. Entonces todo lo que afecte el pulmón puede terminar afectando el corazón. Entonces el corazón se va a ver obligado a trabajar más para soportar lo que el pulmón no puede hacer. Los efectos secundarios de algunos de los medicamentos que utilizamos en EPOC pueden generar problemas de los huesos como osteoporosis y otros problemas endocrinológicos. Entonces no solamente afecta al pulmón, puede haber otra afectación. Ok, Carlita, esos son todos los mitos que tenía pues acerca de esto. Si consideran que tienen más mitos, más preguntas, nos las pueden dejar en las redes sociales. ¿Y quieres añadir algo sobre el tema? No, si me faltó algo, quieren ampliarlo, podemos hacer un nuevo podcast. Sí, un nuevo podcast, lo que quieran. Pues no, nos vemos en el próximo capítulo y listo, chaito. Gracias por escuchar nuestro capítulo. Recuerden que tenemos mucho más. Si tienen alguna duda, por favor escríbenos en nuestras redes sociales. Medicina para Mortales. A Carlita la pueden encontrar como Doctora Raya al Piso Balbuena y a mí como Juan Felipe Ruiz, 2 rayitas al piso.